Cuando un hombre se encontró incapaz de cuidar adecuadamente a su perro, decidió que en lugar de darlo en adopción o llevarlo a un refugio, lo llevaría al fondo del bosque y lo abandonaría. Sin embargo, años más tarde, ocurrió algo increíble, algo que el perro solitario y abandonado nunca esperaría en 1.000.000 de años. Dakota, una perrita hermosa, cariñosa y leal, había sido adoptada por un hombre llamado Paul cuando era solo un cachorro. Paul la había criado hasta convertirla en una perra elegante y fuerte. Solían dar largos paseos juntos y pasaban todo el día uno al lado del otro. Dakota siempre estaba al lado de Paul, sin importar dónde estuviera. Tenían una relación perfecta, más ideal de lo que un hombre y un perro podrían tener. Además, Paul disfrutaba cruzar a Dakota con otros perros para criar cachorros que luego vendía a un precio considerable. Sin embargo, había algo extraño en Dakota. Sus crías tenían un aspecto muy similar al de los lobos. En una ocasión, había escapado y se había reproducido con uno, y desde entonces, sus camadas se parecían mucho a los depredadores salvajes que habitaban en el bosque. Aunque esto sorprendió a Paul, no le importó, ya que los cachorros tenían un aspecto exótico y se vendían a un precio más alto. Desafortunadamente, llegó el día en que Dakota ya no podía tener más cachorros. Había dado a luz a 4 camadas, cada una con 4 o 5 cachorros, y el proceso repetitivo estaba afectando su cuerpo. Los médicos aconsejaron a Paul que no buscara una pareja para que Dakota pudiera criar de nuevo. Desde ese momento, la relación entre Paul y Dakota comenzó a cambiar. Paul se volvió más frío con ella y pasaba menos tiempo cuidándola. Parecía estar perdiendo gradualmente el interés en su mascota. Un día, llevó a Dakota a dar un paseo por el bosque. Caminaron y caminaron, adentrándose más allá de donde solían ir. Después de un tiempo, el hombre le quitó el collar y lanzó un palo para que ella lo persiguiera. Dakota salió corriendo tras el palo, emocionada por el juego, pero cuando se levantó, se dio cuenta de que estaba sola. Buscó a su amo llamándolo con ladridos, pero Paul no aparecía por ninguna parte. Estaba perdida y sola. Poco a poco, Dakota se dio cuenta de que la habían abandonado. Con el corazón encogido, se acurrucó sobre las hojas y se quedó dormida. Al despertar, se encontró en la oscuridad y el frío, pero su olfato le indicaba que no estaba sola. Podía oler a otro animal, tal vez incluso más de uno. Mirando a su alrededor, forzó la vista en la oscuridad para ver lo que sus sentidos ya habían detectado. De repente, de la oscuridad apareció un gran lobo gris. Dakota no parecía tener miedo y se levantó para saludarlo. Aunque era una perra grande, el lobo sobresalía por encima de ella. Ambos se olfatearon durante un tiempo antes de que el lobo decidiera acostarse. Dakota dudó por un momento antes de acostarse a su lado. Era evidente que ambos se conocían. Este lobo era el padre de los cachorros de Dakota, y se reconocieron mutuamente, estableciendo un vínculo extraño y profundo. El lobo parecía entender que Dakota estaba triste y le prometió protegerla. Era el líder de una manada, y otros lobos se acercaban y olfateaban a Dakota, mostrando los dientes y gruñendo. Sin embargo, el líder los reprendía y los mantenía a raya. Pronto, la manada comprendió que, aunque Dakota era solo un perro, ahora formaba parte de ellos y debían tratarla como uno más. En los siguientes meses, Dakota se integró en la manada como corresponde. Aunque echaba mucho de menos a Paul, cada día que pasaba sin que él viniera a buscarla dejaba claro que ya no se preocupaba por ella. Dakota se hizo amiga de todos los lobos de la manada y aprendió a cazar y sobrevivir en el bosque. Aunque extrañaba la comodidad de su antiguo hogar, encontró una nueva sensación de libertad y conexión con la naturaleza en su vida salvaje. Después de transcurrir algunos años, un día de descanso, Dakota decidió dar un paseo por el bosque. Aún disfrutaba de caminar y correr a toda velocidad, como solía hacer cuando pertenecía a Paul. Sin embargo, desconocía que se había alejado demasiado de su manada y se había adentrado en el territorio de otra. Esta situación resultaba problemática, especialmente para un simple perro como Dakota. Mientras caminaba alegremente, notó unos ojos observándola desde los árboles. Lentamente, emergieron numerosos lobos de una manada desconocida que se acercaron a ella. No estaban acostumbrados a que un perro deambulara por el bosque y la veían como una presa fácil para cazar y comer. Dakota se dio cuenta de la amenaza y emitió un gemido bajo, mientras la manada, con un aspecto feroz y furioso,
comenzó a rodearla. No había forma de escapar. La pobre perrita estaba destinada a ser asesinada y no había nada que pudiera hacer al respecto. Dicen que cuando estás a punto de morir, tu vida pasa ante tus ojos. Al parecer, lo mismo ocurre con los perros. Dakota recordó el momento en el que Paul la adoptó. Disfrutaba pasar tiempo con él y cómo tuvo tantos cachorros. Sin embargo, también recordaba cómo la traicionó y la abandonó en el bosque. Recordaba haber conocido al lobo y cómo éste la incorporó a su manada sin preguntarle, tratándola violentamente. También recordaba haber ayudado a criar a los cachorros y haberlos querido como si fueran propios. Dakota cerró los ojos y esperó a que los lobos se abalanzaran sobre ella. No obstante, de repente, escuchó otro ruido. 3 lobos saltaron de la oscuridad y atacaron a los que rodeaban a Dakota. Se centraron en los atacantes y comenzaron a defenderse, gruñendo, mordiendo, arañando e intentando derribar violentamente a los nuevos enemigos. Después de una larga lucha, la extraña manada se retiró, derrotada por los 3 lobos fuertes y orgullosos. Durante todo este tiempo, Dakota permaneció acostada en el suelo, tan inquieta como una piedra, esperando no quedar atrapada y muerta en la batalla. Sin embargo, al levantar la vista, su cola empezó a moverse al ver a los lobos que la habían salvado. Eran los 3 cachorros que había criado varios años atrás, ahora mucho más grandes que ella, pero aún reconocibles al instante por su aspecto y olor. Dakota se levantó de un salto y corrió hacia ellos, acariciando a cada uno por separado. En ese día, su vida había sido salvada por unos niños que no eran de su especie, pero la veían como su madre y nunca olvidaron la bondad que les había mostrado. Esta historia demuestra que aunque los humanos a menudo abandonan a los animales, estos nunca lo harían. A pesar de separaciones en el tiempo, la distancia o incluso las diferencias de especie, los animales siguen siendo capaces de amarse y defenderse cuando es necesario. ¿Acaso los animales son realmente tan simples de mente como creemos, o somos los humanos quienes subestimamos su naturaleza? Eso es algo que debes decidir por ti mismo. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Serías lo suficientemente fuerte como para abandonar a tu mascota si te vieras obligado a hacerlo? Como siempre, nos encanta saber tu opinión, así que asegúrate de compartir tus pensamientos y opiniones en la sección comentarios.